Buenas noches a todos. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 1 de julio del 2024, a este curso de la Universidad Ciudadana Nuevo León. Vamos a continuar con nuestro programa para la especialidad de licenciatura en informática administrativa. El día de hoy vamos a continuar con el programa. La semana pasada, por ahí, si recuerdan, tuvimos el examen parcial, el cual ahorita vamos a revisar ahí las calificaciones. Creo que en automático ya tienen ustedes su calificación. La semana pasada también ya quedaron evaluadas toda la tarea que estaba pendiente, que era sobre el tema de balance general. Y el día de hoy, o en esta sesión, vamos a continuar viendo una continuación de lo que fue el capítulo número 6, donde hablábamos del balance general. El día de hoy, y de acuerdo, reitero, nuestro libro base, que es el primer curso de contabilidad de Lía Lara Flores, vamos a ver el capítulo número 7, que vamos a hablar también del balance general, pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista comparativo. ¿Para qué? Pues para poder ver cuáles han sido el origen y aplicación de los recursos a través de los diferentes movimientos que han tenido las cuentas de activo y pasivo. ¿Ok? Para iniciar con la sesión, por favor, si alguien me puede confirmar si se ve la presentación correcta. Esta presentación ya saben ustedes que está ahí en la plataforma para aquellos alumnos que la quieran bajar y que la tengan también para sus apuntes, y que también nuevamente les va a servir de base para su examen. Si alguien me puede compartir para iniciar con la sesión. Sí, sí se ve, profe. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a iniciar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver un capítulo que es prácticamente una secuencia de lo que vimos en el capítulo pasado o en la semana antepasada previo al examen parcial. Ya en el capítulo número 6 hablábamos de lo que era un balance general, donde veíamos cuáles son las diferentes cuentas que integran o los rubros que integran este estado financiero básico que es el balance general. Y el día de hoy vamos a verlo, pero desde un punto de vista comparativo, como ya les comentaba, qué partes lo integran, y vamos a ver algunos ejemplos muy macro, muy sencillos de lo que viene siendo un balance general comparativo. El objetivo de este curso, más bien dicho, de este capítulo, es que nosotros comprendamos el origen y la aplicación de los recursos, es decir, de dónde vienen los ingresos y de dónde y en qué, ¿cómo se llama? Y cuáles fueron la aplicación o los egresos de esos recursos, ¿verdad? Hay que entender que hasta ahorita, y de acuerdo al programa, hemos estado viendo únicamente cuentas del estado financiero llamado balance general. A partir de la próxima semana vamos a empezar a ver ya otro capítulo, otro estado financiero básico, que es el estado de resultados. Pero para este capítulo, el día de hoy, vamos a continuar con el balance general comparativo. Ya mencionamos en la clase pasada lo que es un balance general, que es un estado de situación, es un balance general o un estado de situación financiera. No es otra cosa más que un reporte financiero de contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. Explicamos que es a un momento determinado porque la información que se plasma en él únicamente es válida hasta esa fecha, porque existen diferentes tipos de operaciones que tenemos en las empresas, llámese redundantes, o que hacen que las cuentas vayan teniendo saldos diferentes a través de los registros que se vayan haciendo. Entonces, la información financiera de hoy no es la misma la de mañana, ni la del fin de semana, ni la de la semana que entra, porque se tiene que hacer los registros de todas las ventas, de todas las compras, de todos los gastos financieros, de los ingresos financieros, de los pagos a proveedores, de los pagos de clientes, de las depreciaciones de los activos, de las amortizaciones de los activos diferidos, de las depreciaciones de los activos fijos, etcétera. ¿Ok? Ya mencionamos también que el balance general muestra la situación, muestra información relativa a una fecha determinada sobre recursos y obligaciones, recordando que recursos son activos y obligaciones son pasivos o deudas. Para hacer registro en el balance general se debe empezar por el activo, el cual debe de registrarse en orden de disponibilidad, los pasivos atendiendo su exigibilidad y el capital contable de dicha fecha. Ya mencionamos también que las cuentas de activos se clasifican de mayor a menor grado de disponibilidad, refiriéndose a la disponibilidad a la fácil conversión en efectivo, y las cuentas de pasivos se clasifican de mayor a menor grado de exigibilidad, entendiendo por exigibilidad
el pronto pago que tengan o la exigencia de pago que tengan en el corto plazo. Ya mencionamos, digo, esto es netamente nada más un recordatorio, que la situación financiera o la situación de una entidad se advierte por medio de la relación o la correlación que existe entre los recursos, que son los activos, que integran los activos o los bienes de la empresa, y las obligaciones o deudas, que son su pasivo. Ya mencionamos también que se debe presentar una fecha determinada. Aquí dice que por lo menos de manera anual o al término del ciclo normal de operaciones de la entidad, cuando este sea mayor a un año, de esto debido a que los saldos de las cuentas cambian de un día para otro. Aquí también hago referencia a dos temas, recordando que la información financiera nosotros no nos podemos esperar a un año para poderla presentar o para poderla evaluar. Nosotros tenemos que presentar la información financiera o las revisiones que hacemos en el ámbito contable generalmente son de manera mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros días de cada mes, por ejemplo, ahora en estos días tenemos que ver la información financiera del mes de junio, en los primeros días de agosto vamos a ver la información del mes de julio y sucesivamente, pero dice aquí que de manera anual. ¿Por qué hablamos de que un balance tiene que ser de manera anual? Porque hay que recordar que estamos obligados a una presentación de una declaración anual de impuestos donde nos piden una información o nos piden el saldo de nuestra situación financiera al 31 de diciembre. Ese balance general y ese estado de resultados, también como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, se tiene que presentar al día 31 de diciembre. Por eso hace referencia a que se debe presentar por lo menos una vez al año, para efectos fiscales o para efectos de declaraciones. Para efectos internos, para efectos de revisión, pues sí lo tenemos que hacer de manera más consecutiva, es decir, generalmente lo hacemos en periodos mensuales, ¿ok? Aquí que nos dice que es un balance comparativo, ya vimos lo que es un balance general. Un balance comparativo o un balance general comparativo o un estado de situación financiera comparativo es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital por las operaciones financieras o contables efectuadas en la entidad durante un periodo de tiempo. Y hay un postulado de las normas de información financiera, que es el postulado A7, que nos dice o establece que respecto a la presentación de los estados financieros, en forma comparativa, que las notas deben de presentarse, o sea, nos dice que se deben de presentar de forma comparativa con el periodo anterior. Hasta el año pasado, lo voy a poner nada más como referencia, hablando específicamente de la parte normativa que nos dice que se debe de hacer de manera comparativa la presentación de la información. También para efectos fiscales, en la declaración anual del ejercicio 2022 que se presentó en el 2023, ya el mismo SAT nos estaba pidiendo estados, balances y estados resultados comparativos. Eso nunca lo había hecho, de hecho para este año ya lo quitó. Sin embargo, la idea es que lo vuelvan a retomar para el año entrante, y el objetivo es que el SAT, o por ejemplo hablando desde el punto de vista fiscal, vea cuáles son esas alteraciones que han tenido, o sea, cuánto ingresó y cuánto salió, para poder determinar si el flujo de efectivo o las alteraciones que han tenido las cuentas van acorde con el pago de los impuestos que hicimos. Aquí nos pone ¿cómo se llama? Esto lo sacamos obviamente de la bibliografía y es un ejemplo muy sencillo de un balance general comparativo. Si se fijan, tenemos un balance inicial y un balance final. En el balance inicial tenemos un saldo en caja de 100,000 pesos y en el balance final tenemos un saldo en caja de 150,000 pesos. ¿Qué significa? Que hay una diferencia positiva de 50,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo comparo el balance general inicial, no sé, del mes de, no sé, mayo contra junio, en mayo yo tenía un saldo de 100,000 y a junio tengo un saldo de 150,000. ¿Qué significa? Que mi cuenta en cajas aumentó 50,000 pesos. La cuenta de mercancías pues tiene un saldo inicial de 600,000 y tiene un saldo final de 60,000, lo cual tuvo una disminución o un saldo o tiene un decremento en el valor de las mercancías, por el cual la diferencia es negativa. A final de cuentas, el activo, tenemos un activo inicial de 700 y un activo final de 710, lo que significa que tuvimos un aumento en el activo de 10,000 pesos. En el caso de las cuentas de pasivo, tuvimos en proveedores, teníamos 300,000 pesos y disminuyó a 250,000, perdón. Tiene una disminución de 50,000 pesos en deudas, ¿ok? En el caso de los acreedores diversos, tuvo un aumento de 200 a 210,000, por lo que nos da 40, si se fijan.
y hacemos la conversión, al final vamos a tener un capital contable entre uno y otro. Tenemos una diferencia de 40,000. Si hacemos la diferencia del capital inicial con el final, nuestro capital contable aumentó en 50,000 pesos, precisamente por esas alteraciones que han tenido las diferentes cuentas. Obviamente estas cuentas tienen alteraciones porque hay registros contables. Si aumenta mi caja, pues obviamente significa que hubo cobranza, que hubo ingreso de dinero. Si disminuye mi cuenta de mercancía, significa que vendí más, porque al saldo, a la fecha de presentación del balance general, pues yo tenía menos existencia en mercancía. Si al principio tenía una deuda de 300,000 y luego al final tengo 250,000, significa que pagué deuda, lo que aumenta mi capital. Si tenía 200,000 y luego aumentó a 210,000, pues significa que en 10,000 pesos aumentó mi deuda, ¿ok? Lo que hace que disminuya mi capital. A final de cuentas, todos esos registros, pago a proveedores, compra de mercancía, si tenemos, reitero, no me quiero adelantar en el tema del balance general del estado de resultados, pero si tenemos más ingresos, más gastos, menos costos, más costos, nos va a repercutir directamente en nuestro capital contable, ¿ok? Aumento del capital contable. El capital contable aumenta cuando la empresa percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales de capital. ¿A qué se refiere cuando tenemos ingresos o cuando percibe ingresos? Y sí tengo, no me quisiera adelantar, pero sí lo tengo que hacer mención. El estado de resultados es un estado financiero que nos dice cómo se determinó la utilidad o la pérdida contable de un periodo. Y obviamente ingresa de manera muy rápida, lo digo, a partir de los ingresos, que son las ventas, menos los costos, menos los gastos y nos da nuestra utilidad o pérdida. Lo estamos viendo así de manera muy macro, muy genérica, porque lo vamos a ver a detalle en las siguientes clases. Nosotros tenemos esos ingresos. ¿Y qué son los ingresos? Las utilidades que generan los bienes o servicios prestados o vendidos por la empresa. Si yo me dedico a la compra y venta de equipo de cómputo, perdón, mis ingresos, ¿por qué van a ser? Pues por la venta de equipo de cómputo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que yo venda, pues mi capital se va a incrementar. ¿Por qué? Porque se están percibiendo ingresos, ¿ok? También puede disminuir el capital, ¿cómo? Porque en lugar de haber generado por mis gastos, si yo vendo 100,000 y tengo gastos de 80,000, pues mi utilidad va a ser de 20. Esa utilidad va dentro del capital contable. Reitero, más adelante lo vamos a explicar. Pero, ¿qué pasa si tengo ingresos de 100 y gasto, no sé, 120? Pues voy a tener una pérdida. También forma parte de mi capital y va a hacer que disminuya esa pérdida. Hablando de las aportaciones de los socios, nos dice que aumenta. ¿Por qué aumenta también el capital? Porque ¿qué pasa si yo soy trabajamos o somos una empresa y esa empresa se constituyó con dos socios que aportaron 100,000 pesos cada uno, lo cual su capital social es de 200,000? Pero los socios necesitan o inyectan capital a la empresa para que crezca o para comprar capital de trabajo, etcétera. Y dicen, ¿sabes qué? Voy a incrementar mi capital social en 200,000 pesos cada uno. Entonces, se hacen las inyecciones de capital, se registra contablemente cargo al banco porque está ingresando dinero por los 200,000 pesos de cada uno, son 400,000, con abono a la cuenta de capital social para incrementar el valor del capital social. A eso se refiere con las aportaciones adicionales de capital social que hacen los socios o accionistas. Los aumentos del capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital aumentan el activo o disminuyen el pasivo, como lo quieran ustedes ver. Aquí también ponemos un ejemplo de que dice los aumentos de capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones disminuyen el activo, aumenta el activo, disminuye el pasivo. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, un acento contable. Se cobran en efectivo rentas por 40,000 pesos. O se le hace un cargo a la cuenta de caja por 40,000 pesos y se le hace un abono al capital o a las ventas por los ingresos o las utilidades que está percibiendo por 40,000 pesos. Ese es un ejemplo. Obviamente, reitero, estas son operaciones contables que se van presentando en el día a día y que hacen que todas esas variaciones en las cuentas determinen si nuestro capital aumentó o disminuyó. Nos dice que a un proveedor se le pagó un adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías de su propiedad. Que si vemos aquí qué asiento contable tendríamos que hacer,
pues tendríamos que pagarle al proveedor, estamos disminuyendo el pasivo y estamos aumentando nuestro capital por el valor de las rentas cobradas. ¿Ok? El propietario de la entidad incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo por 30,000 pesos. Le aumentas a banco, le aumentas a caja por los 30,000 pesos y le haces un abono a la cuenta de capital social por esos mismos 30,000 pesos, que es el ejemplo que les ponía yo ahorita, donde los socios pueden incrementar su capital con aportaciones adicionales. ¿Cuándo disminuye el capital contable? El capital contable disminuye cuando la empresa causa egresos, que vamos a ver en el estado de resultados, o cuando acepta reducciones parciales de capital. ¿Qué son los egresos? Son los gastos o los costos que originan los bienes consumidos por la empresa, por los bienes o servicios. Vamos a dejarlo en egresos, porque los egresos pueden ser costos y gastos. Pero, por ejemplo, si yo tengo la empresa y necesito pagar el servicio de energía eléctrica, pagarle a los empleados la nómina, pagar los impuestos si están provisionados, si necesitamos pagar las cuotas de seguridad social, si necesitamos, no sé, pagar un tipo de publicidad, pues obviamente esos son egresos, son salidas de dinero que al momento de que que saquemos nuestra utilidad o nuestra pérdida contable, vamos a saber si nos disminuyen o nos aumentan el capital. Obviamente aquí por naturaleza propia, el tener un egreso, pues hace que nuestro capital disminuya, ¿va? Qué padre sería que solo tuviéramos puros ingresos y que no tuviéramos gastos, pues obviamente ahí no tendríamos ningún tema y pues prácticamente todo sería utilidad. Reitero, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle y vamos a hacer un match en la próxima clase cuando veamos dos capítulos que son las cuentas que integran el estado de resultados, y lo vamos a relacionar con un ejemplo con el balance general para que vean el efecto que hacen cada uno de estos conceptos, ¿ok? Reducciones parciales de capital, así como hay aumentos porque los socios dicen, ¿sabes qué? Necesitamos incrementar nuestro capital de trabajo, necesitamos liquidez para comprar mercancía porque hay oportunidad. También ellos pueden hacer retiros parciales del capital. Oye, ¿sabes qué? Yo aumenté 400,000 pesos, la empresa ya generó las suficientes utilidades para seguir operando, pues quiero regresar, que me regresen esa aportación que yo hice y disminuir el capital. ¿Por qué? Porque pues tenemos que regresar el capital aportado a los socios. Es bien importante también comentar que cuando nosotros vamos a hacer afectaciones al capital social de manera contable y de manera fiscal, tiene que haber un protocolo ante un notario público. Hay que recordar que cuando se constituyen las empresas, se constituyen, hablando de la empresa de lucro más común en México, que es la Sociedad Anónima de Capital Variable, se constituyen y se hace un documento denominado acta constitutiva, que creo que también por ahí lo comentamos en clases pasadas, en el cual se plasma cuáles son las acciones que tiene cada uno de los socios, cuál es el valor y cuál es el total del capital social exhibido. Así como cuando se hacen aumentos hay que hacer un protocolo ante el notario para decir que se va a incrementar el capital en tanto y afectarlo contablemente en el registro o en el asiento, también cuando se hagan disminuciones es lo mismo, hay que hacer un documento con un notario para poder tener bien sentado cuáles han sido esas disminuciones, porque fiscalmente el capital es uno de los rubros más revisados por parte de la Secretaría, o por parte del SAT, vamos a decirlo de alguna manera. Las disminuciones del capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones de capital disminuyen el activo o aumentan el pasivo, y aquí también otros ejemplos. Se pagaron en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. Voy a disminuir caja en 20,000 pesos y voy a disminuir obviamente mi capital. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un egreso, estoy teniendo un gasto. El servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos y que se quedó a deber del mes pasado. Digo, no dice del mes pasado, pero es contablemente cuando nosotros vamos a suponer, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí habla de que un servicio telefónico que ascendió a 10,000 pesos y que se quedó a deber. Nosotros al final de cada mes debemos de registrar todas las deudas que tenemos y por los cuales ya percibimos un servicio. Voy a poner el ejemplo del servicio telefónico. Si el periodo de consumo del servicio telefónico fue del, no sé, 1 de junio al 25 de junio, durante ese mes a mí ya me facturaron ese servicio y yo ya inclusive gocé de servicio, pero la fecha de pago no es en junio, la fecha límite de pago, no sé, el 10 de julio. Yo tengo que registrar contablemente que ya gocé ese servicio, que ya tuve un gasto
pero también tengo que registrar que se lo debo a mi acreedor, que se lo debo a aquellas personas a los que les debo dinero por un concepto distinto a la compra de mercancía, como el caso de los proveedores. ¿Qué asiento contable hago yo? Para no meternos en tanto tema, le cargo al gasto dentro del estado de resultados el valor de los 20,000, 10,000 pesos. Ahorita no me voy a meter en temas de IVA ni nada de eso. Y hago una provisión por los mismos 10,000 pesos a la cuenta de acreedores, de Teléfonos de México, Easy, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo presente mi balance general el 30 de junio, tengo que tener registrado que yo le debo a alguien esos 10,000 pesos. ¿Okay? Cuando yo ya pague, pues obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cancelar la cuenta del pasivo en acreedores con abono a la cuenta o sea, yo, vaya, lo cancelo porque ya lo liquidé, pero suponiendo que fuera la provisión, que es el primer caso que les estoy comentando, aumento pasivo con la provisión y disminuye el capital con el gasto o con el valor del servicio. ¿Ok? Otro ejemplo nos dice que el propietario de la entidad o el dueño, el accionista, disminuyó su capital con un retiro de varias mercancías por valor de 40,000 pesos. Obviamente va a disminuir el valor de mercancías por 40,000 y obviamente va a haber una reducción de capital por 40,000, suponiendo que él agarrara la mercancía y que decidiera mandarlo directamente contra el capital contable. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué nos dice también? Que el balance general comparativo, el estado de situación financiera comparativo, al igual que el balance general, se compone de los mismos elementos que cualquier otro balance general simple, que en un encabezado donde se tiene que poner el nombre, razón social o denominación de la entidad, mención de que es un balance general y la fecha a la que se está presentando dicho balance. Estado de situación financiera, Compañía La Mexicana SDSV, estado de situación financiera al 30 de junio del 2024. ¿Ok? Tiene un cuerpo, ¿por qué? Porque del lado izquierdo, suponiendo que el balance general lo estemos presentando en forma de cuenta, pues del lado izquierdo, ya como lo vimos en la clase pasada, deben ir las cuentas de activo y del lado derecho deben ir las cuentas de pasivo y el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que deben estar debidamente registradas, clasificadas, ordenadas. ¿Para qué? Para que tengamos una visión clara de cuál es la situación financiera y que no estemos mezclando cuentas. Obviamente, pues esto es una cuestión ya muy técnica, pero se tiene que respetar esa parte. Tiene un pie donde tenemos que poner quién lo firma, o en el caso puede ser el dueño, puede ser un funcionario, un empleado autorizado para firmar o autorizar en general, y la firma del contador o del auditor, la firma del contador, quién elaboró dicho estado financiero y si la empresa tiene en un momento dado área de auditoría, pues quién lo está revisando de que se cumplan con las normas de registro, que no se hayan quedado operaciones pendientes, que obviamente hacen que, recordando que si se nos queda alguna operación o registramos mal una operación, pues obviamente lo único que va a pasar es que la información financiera plasmada en ese balance general pues va a estar equivocada y lo que obviamente, y como siempre les he dicho, lo que va a hacer que nuestro balance o que nuestra toma de decisiones que tomemos con ese estado financiero pues esté equivocada. ¿Ok? En el balance general comparativo se emplean 4 columnas para anotar las cantidades de las cuentas y sus variaciones. Obviamente esto es desde un punto de vista práctico, entendiendo que aquí la literatura nos habla de cómo hacer las presentaciones en hojas tabulares como lo hacíamos antes los contadores. Sin embargo, yo hago mucho hincapié en que nos vayamos, sobre todo ustedes que van para la licenciatura en informática administrativa, ya ahorita con tanto registro electrónico, con tanto software, ya los reportes prácticamente nos salen inclusive de una manera más presentable. Obviamente, pues dichos registros electrónicos tienen que estar bien estructurados, bien configurados, de manera que la información que nosotros queramos o configurados para que el sistema nos dé la información como nosotros la queramos y que sea de acorde con los principios contables o las normas de información financiera. Aquí si se pueden dar cuenta, pues simplemente estamos poniendo el balance general con un balance inicial, un balance final, las diferencias y son positivas y negativas. Aquí también es bien importante algo. Los balances generales generalmente se hacen de manera comparativa. Pueden ser como un balance inicial y un balance final para decir cómo inicié enero, cómo terminé en diciembre, por poner un ejemplo. También hay otro tipo de balances comparativos donde podemos hacer referencia a un mes contra otro mes de otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a comparar
cómo nos fue en junio del 2023 a cómo nos fue en junio del 2024, para hacer una comparación. Ya eso es un poquito más financiero, es un poquito más de análisis, pero también se pueden hacer. En la práctica los hacemos mensuales, cómo fue mayo contra junio, que es el inicial y el final, trimestrales inclusive, cada cuando tenemos que revisar esa información financiera trimestral. La hacemos trimestral para ver cómo ha ido cambiando de manera trimestral la empresa. ¿A qué voy con esto? Que no nada más pueden hacerse diferentes combinaciones, pero siempre y cuando se respete el objeto por el que se está comparando. No existe una regla como tal, sin embargo, sí hay que recordar que los meses operativamente hablando son atípicos o pueden ser estacionales. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de los aires acondicionados, a lo mejor las ventas del mes de julio son muy diferentes a las ventas del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque en julio hace más calor, la temperatura es más elevada y obviamente se venden más aires acondicionados, suponiendo que la empresa se dedique a eso. No es lo mismo en el mes de, no sé, diciembre, que el consumo del gas es mayor al que el verano. ¿Por qué? Porque se utiliza más la estufa. Entonces, ahí depende mucho del giro que se trate y obviamente cómo le vayamos a dar la comparación a nuestro estado financiero y qué uso le vayamos a dar a esa información financiera. ¿Ok? Ok, y bueno, eso sería todo respecto a este capítulo. Si se fijan, es un capítulo relativamente corto, es una continuación de lo que ya vimos en el capítulo número 6, que hablábamos del balance general ordinario. El balance general comparativo como tal tiene, su único objetivo es que nosotros nos demos cuenta cómo han ido cambiando las cuentas en base a las operaciones que se vayan presentando. Si nuestros incrementos, si las diferencias son incrementos que hacen que nuestro capital aumente, o si son decrementos, suponiendo que nuestro capital disminuyera. Generalmente lo que siempre se busca es que existan aumentos del capital, porque significa que si tenemos un aumento del capital, prácticamente significa que estamos generando utilidades. Y obviamente recordando que la mayoría de las empresas, sobre todo la que estamos nosotros estudiando, o este curso que va muy enfocado a la parte de la contabilidad comercial, son empresas que perciben fines de lucro. Al igual que el balance general, ¿cómo se llama? Ordinario, el comparativo también se tiene que tener un encabezado, tiene que tener un nombre, tiene que hacer referencia a qué fecha se trata, deben de estar debidamente clasificados cada una de las cuentas en el cuerpo del balance general, debe de tener un pie. Se puede presentar también en balance, en forma de reporte, en forma de cuenta, ya dependiendo mucho cómo lo analice cada una de las empresas. Y obviamente este balance general no nos tenemos que esperar un año, al igual que el balance general ordinario y comparativo lo podemos hacer mes con mes, trimestre con trimestre, año con año. Y el objetivo principal es que vayamos viendo cómo está creciendo nuestro negocio, cómo podemos invertir o cómo podemos sacar mejor provecho de dicha información financiera. ¿Ok? Ahora sí, les reitero, es un capítulo un poquito corto. La semana que entra, que es la semana del número 8, que es del 8 al 14 de julio, vamos a tener una sesión síncrona donde vamos a hablar del capítulo número 8, que habla de las principales cuentas que integran el otro estado financiero, que es el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y vamos a ver el capítulo 9, donde ya vamos a ver, ya después de haber analizado cada una de las cuentas que integran el estado de resultados, ahora sí ver un estado de resultados completo para ver cómo se determina la utilidad o la pérdida de un ejercicio, y ahora sí hacer un match con lo que viene siendo el balance general, que es hasta el día de hoy, hasta esta clase, lo que hemos estado viendo en este curso. Ahora sí, si alguien tiene alguna duda, por favor, con toda confianza, abro los micrófonos para que si existiera alguna duda, de una vez aclararla. No, todo está bien. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ok, bueno, miren, antes de terminar, les voy a comentar para esta semana. Vamos a tener por ahí una actividad en SCORM. Un paquete SCORM es un cuestionario autoevaluable que prácticamente es donde estamos sacando estas diapositivas. Es importante que lo contesten, es una continuación reitero, del curso. Pero para esta semana, aparte de esa actividad SCORM, que es un cuestionario autoevaluable, esta semana no van a subir ustedes ninguna información
adicional, únicamente lo van a contestar ahí, pero hay un foro. Si se acuerdan, en la parte del curso tuvimos un foro al iniciar el curso y ahora vamos a tener un foro que nos habla de lo que viene siendo el balance general. Ya para cerrar este tema del balance general, son 3 preguntas muy sencillas para que ustedes las contesten. También es como fecha límite el domingo 7 de julio. Entonces, para esta semana tenemos esas 2 actividades, el cuestionario SCORM o el cuestionario autoevaluable en formato SCORM, y tenemos el foro para que participen en él. Si llegan a tener algún detalle, por favor me lo hacen saber. Ya está publicado ahí el foro y va a estar abierto del día de hoy hasta el 7 de julio. Son 3 preguntas muy sencillas que les preguntamos cuál es la función básica del balance general, cuáles son las partes que integran el balance general y qué diferencia existe entre un balance general ordinario y qué diferencia existe entre ese balance y el balance general comparativo. ¿Ok? Ahora sí, si ya no hay ninguna duda, les agradezco mucho su atención, les encargo mucho su tarea. La próxima semana, reitero, el día 8 de julio, vamos a iniciar ya bien a ver los siguientes 2 capítulos, que es el de donde vamos a hablar del estado financiero denominado estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para ya dar por terminada la sesión del día de hoy. No. Gracias, Melissa, muy amable. Les agradezco a los pocos alumnos que se conectaron el día de hoy. Como cada semana, esta sesión va a quedar grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar. La semana que entra sí vamos a elongar un poquito más el tiempo debido a que son 2 capítulos en uno. Vamos a hacer, reitero, mucho match entre ese estado financiero y de manera que entendamos bien para qué nos sirven esos dos reportes financieros. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y les encargo mucho su tarea. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Saludos, buenas noches.